del hombre y de la mujer que está aquí, al alma también, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Sabe, hay diferentes tipos de fe. Hay diferentes tipos de fe, hay diferentes grados de fe. Y por ende, esa diferencia de fe provoca cosas diferentes en el ser humano. Y sabe, yo he leído, y usted también, porque quiero que me acompañe a Marcos capítulo 5. Usted y yo hemos leído estos pasajes N veces. Hemos predicado, yo he predicado sobre ellos N veces. Los he predicado al revés, al derecho, de cabeza. Los he predicado de muchas maneras, pero sabe, estaba yo el lunes, después de la predicación del domingo, estaba yo pensando, Señor, necesitas bajar la palabra que confirme que ese lugar es nuestro. Necesitamos, Señor, esa palabra de confirmación. Y yo orando con el Señor, de repente, de esas veces que tienes unos minutos libres, y estaba yo en un lugar y abrí mi palabra y empecé a leer esta cita, y saltó a mí algo que en los 20 años que tengo predicando en esta iglesia, más los otros tantos en el seminario, nunca había notado esto. Y le di muchas gracias a Dios, porque Dios me dijo: esa es palabra revelada para vida nueva, y yo quiero que tú se la des. Y me sentí muy contento, porque hay una palabra para ti en esta mañana muy hermosa. Ya ha sido también para mí, pero yo quiero dártela, también quiero regalártela como Dios me la regaló a mí. Y yo quiero que vayas a Marcos capítulo 5, y yo quiero que notes algo que yo no había notado. No cabe duda que Dios en su palabra, en su misma palabra, nos trae sabiduría y nos trae revelación. Y fíjate, yo quiero que por favor te olvides del siglo XXI, te olvides de todo lo que hay aquí, y que pudieras con tus pensamientos trasladarte a la época de Jesús, en ese lugar en donde vamos a narrar la historia de lo que pasó, porque allí es en donde Dios te va a dar un regalo muy especial a ti que estás aquí, allá arriba, hasta el tercer piso, aquellos que nos están viendo y nos están oyendo. Y dice ahí, pasando otra vez Jesús, versículo 21, en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y estaba junto al mar. En aquel entonces, el autor del Evangelio de Marcos hablaba de una gran multitud, y tal vez para nosotros no era una gran multitud, porque tenemos la mentalidad de México, en donde aquí sí somos una mega multitud. ¿Usted sabe cuántos habitantes hay en todo Canadá? En todo Canadá, 30 millones. En todo Canadá. No inventes eso, hay nada más en San Rafael. No, ya exageré, ¿verdad? Pero si hay 29 millones. Es impresionante, es un gentío de gente. Y el autor, y yo quiero que se ubique, porque empezó a haber mucho escándalo. Iba llegando Jesús de la barca, del mar, y mucha gente empezó a hacer escándalo, los perros a ladrar, los niños a correr, las mujeres, los hombres, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y yo quiero que no se lo olvide, porque había una persona acostada en una cama, esperando morirse. Y estaba escuchando: ya llegó, ya viene, ya llegó, ya está acercándose, ya llegó. Y entonces nos dice el versículo 22: y vino uno de los principales de la sinagoga, un hombre con poder. Usted no sabe quién era un principal. Un principal de la sinagoga es un hombre que siempre se sienta hasta adelante. Es un hombre que le sirven el pollo más grande. Un principal es un hombre con recursos, con autoridad, con influencias. No con influencia, con influencias, con poder. Es un hombre conocido por mucha gente. Es un hombre que no necesita reservar una mesa para un restaurante. Ese hombre llega y dice: ya llegué, saluda al hostess, y lo sientan en un lugar. Es un hombre conocido por todos. Y entonces este hombre, fíjate lo que estaba pasando en él. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio,
se postró ante sus pies. Yo quiero que note esa parte porque al rato se la voy a explicar. Todo un hombre, un conocedor, un hombre culto, un hombre preparado, un hombre con recursos, un hombre con palancas, como diríamos aquí, un hombre con muchas capacidades. Note lo que está pasando ahí. Se postró ante Jesús cuando lo vio. Después de que muchos de sus colegas lo odiaban a Jesús y hasta buscaban matarle, hasta que lo lograron. Este hombre era un hombre poderoso, con recursos. Y fíjate lo que le estaba pasando a este hombre. ¿Por qué se postró? Usted conoce la historia y dice ahí, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Y tal vez este hombre, con todos los recursos que tenía, y tal vez sus recursos nunca se le iban a acabar, este hombre no vendió su posición porque tenía demasiado. Era un hombre muy importante y podía obtener recursos de muchas maneras y a través de muchos medios. Y me imagino que estuvo buscando la sanidad de su hija a través de médicos, a través de hospitales, a través de gente muy importante y conocedora. Y uno le recomendó a otro y a otro y a otro. Y tal vez fue con todo género de especialistas. Y tal vez le recomendaron al especialista del hospital ABC o el de Los Ángeles. O tal vez viajó hasta Houston, Texas, para enviar a su hija a hacer una revisión. Y tal vez le hicieron los análisis más gruesos que hay. Porque era un hombre de recursos. ¿Y cuántas personas hay aquí sentadas el día de hoy que son gente de recursos? Aquí hay profesionistas, aquí hay profesionales, aquí hay hombres y mujeres prósperos en esta congregación, y también gente que me está oyendo y me está viendo. Pero fíjese, y le rogaba mucho, versículo 23, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y curiosamente, por donde iba, donde vivía Jairo, me imagino que Jairo vivía en la zona residencial. Y yo quiero decirle que cerca del embarcadero estaban los pobres, estaban los necesitados, estaba la gente que no tiene influencias, que no tiene recursos y que va al día y que busca el sustento diario. Es gente donde pues sus casas son sencillas. Y entonces, mientras Jesús iba caminando con este hombre, la multitud estaba ahí atrás. Algunos eran chismosos, metiches, morbosos. Otros estaban admirados, estaban viendo al maestro del que tanto se había oído hablar, de las cosas que estaba haciendo en muchos otros lugares. Y ese día estaba ahí visitándolos. Estaban algunos emocionados, impresionados y contentos. Pero dice el siguiente versículo, no lo vea, ahorita lo vamos a leer juntos, que ahí estaba una mujer. Y me imagino que este Jairo, junto con Jesús y toda la multitud y los discípulos, porque Jesús andaba con sus guaruras, pasaron junto a la casa de ella. Y me imagino que ella empezó a escuchar los murmullos. Y yo quiero decirle que cómo se detiene la historia. Marcos lo narra. Marcos está hablando de ese hombre, de Jairo y su hija, y de repente se detiene esa historia y pasa inmediatamente a otra historia. Y entonces vemos a la mujer tirada en la cama, esperando a morir, desangrándose, con las ropas manchadas. Una mujer, imagínense su casa sucia, en desorden, los trastos ahí todos amontonados, comida a medio comer, cosas a medio morder, vasos con agua a medio tomar. Era un desorden. ¿Por qué? Porque la mujer no tenía ganas para lavar, para hacer qué hacer, para hacer de comer. Me imagino que los vecinos ya le llevaban de comer a la mujer, y la mujer simple y sencillamente estaba dejándose morir. Yo me imagino la casa maloliente, desordenada, sin barrer. Las mujeres me podrán entender cuando dejan a los hijos 2 o 3 días hacer el quehacer porque se van a visitar a la mamá, y cuando llegan ahí la casa parece estómago de borracho.